Cordial saludo, tutores y compañeros. Mi nombre es Ivonne Ávila, estudiante del programa de Ingeniería Industrial del curso de Física General. Voy a dar sustentación al ejercicio número 5, que contiene el siguiente enunciado. Considere un neutrón a velocidades no relativistas que se mueve horizontalmente con velocidad v sub n de 1.92 por 10 a la 2 metros sobre segundo en el eje X. Adicionalmente, un núcleo de helio se mueve verticalmente con velocidad v sub helio igual a 1,91 por 10 a la 1 metros sobre segundo en el eje Y, como se observa en la figura. El neutrón y el núcleo de helio tienen una colisión perfectamente inelástica en la cual el núcleo captura al neutrón y sale con una magnitud de velocidad v sub n más h. Entonces, dice A. Determinar el ángulo respecto al eje X después del choque. Listo. Teniendo los valores v sub n igual a 1.92 por 10 a la 2 metros sobre segundo y v sub he igual a 1,91 por 10 a la 1 metros sobre segundo, se plantean las ecuaciones del movimiento lineal que nos dicen que en el eje X es igual a m sub n por v sub n, masa del neutrón por velocidad del neutrón inicial, por la masa del neutrón más la masa del helio, por la velocidad final por el coseno del ángulo de I. Y en el eje Y va a ser la masa del helio por la velocidad del helio, por la masa del neutrón más la masa del helio por la velocidad final por el seno del ángulo de J. Entonces, cancelamos la masa del neutrón más la masa del helio, la que está multiplicando con la que está dividiendo, cancelamos la velocidad final que está multiplicando con la que está dividiendo, y nos quedaría que la masa del neutrón por la velocidad del neutrón por el coseno, quedaría la masa del neutrón por la velocidad del neutrón por el coseno del ángulo dividido la masa del helio por la velocidad del helio sobre el seno del ángulo. Como coseno dividido entre seno es igual a tangente, coseno sobre seno es igual a tangente, entonces despejamos y tenemos que tangente del ángulo es igual a la masa del neutrón por la velocidad del neutrón dividida la masa del helio por la velocidad del helio. Listo. Ahora vamos a reemplazar los valores. Entonces, decimos que la masa del neutrón equivale a 6,64 por 10 a la menos 24 gramos y la velocidad del neutrón, que nos la dieron inicialmente, es de 1,91 por 10 a la 1 metros sobre segundos. La masa del helio es igual a 1.675 por 10 a la menos 24 por 1,92 por 10 a la 1, que es la velocidad del helio. Realizamos las respectivas operaciones, cancelamos gramos sobre gramos y metros sobre segundo sobre metros sobre segundo. El por 10 a la menos 24 que estaba dividiendo pasa al otro lado, que estaba restando, pasa al otro lado a sumar y nos queda que por 10 a la menos 24 más por 10 a la 24 se nos convierte en 0. Realizamos las respectivas operaciones, le aplicamos el 10 a la 1 a 12,694 y le aplicamos el 10 elevado a la 2 al 3,216 y tenemos que el tangente del ángulo es de 126,9462 sobre 321,6. Realizamos la respectiva división, despejamos el ángulo, que es lo que estamos hallando, y tenemos que tangente a la menos 1 del 0,394 nos da el ángulo de 23,893 y esa sería la respuesta a nuestra literal A. El literal B dice lo siguiente: determinar cuánta energía cinética se perdió en el choque. Para poder dar esta respuesta, entonces vamos a utilizar las siguientes fórmulas: la fórmula de la energía cinética inicial, la fórmula de la energía cinética final y la fórmula de pérdida de energías.
Entonces tenemos que energía cinética inicial es igual a 1/2 de la masa del helio por la velocidad del helio al cuadrado, más 1/2 de la masa del neutrón por la velocidad del neutrón al cuadrado. Reemplazamos valores, realizamos las respectivas operaciones. Como aquí está en gramos, lo pasamos a kilogramos, de igual forma al otro lado de la suma. Realizamos las respectivas multiplicaciones y divisiones y tenemos que la energía inicial es de 429,966 por 10 a la menos 27 julios. Ahora, para poder hallar nuestra energía cinética final, tenemos que hallar la velocidad final, ya que la incluyo entre la ecuación. Entonces, velocidad final es igual a la masa del helio por la velocidad del helio sobre la masa del neutrón más la velocidad del neutrón por el seno del ángulo. Reemplazamos valores con los datos que ya hemos obtenido anteriormente. Y después de realizar la operación tenemos que la velocidad final es igual a 416,17 metros sobre segundo. Ahora, como ya tenemos la velocidad final, vamos a reemplazar valores en la fórmula de energía cinética final. Nos dice que es 1/2 de la masa del helio más la masa del neutrón por la velocidad final al cuadrado. Reemplazamos valores con los datos que ya tenemos y tenemos que, de igual forma como aquí está en gramos, lo pasamos a kilogramos y tenemos que la velocidad cinética final es igual a 1.441.245,344 julios. Ahora, para poder responder el interrogante, entonces tenemos que la energía perdida es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial, y tenemos que la energía total perdida es igual a 1.440.815,378 julios. Esto quiere decir que fue bastante la pérdida, casi que total. Realmente es muy poca la energía que conservó, aunque nos aclaran que cuando un choque es perfectamente inelástico, la energía se disipa por completo. En este ejercicio vemos que prácticamente fue por completo. Ahora, tenemos unas preguntas que debíamos contestar y dicen lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre los choques elásticos e inelásticos desde el punto de vista conceptual y matemático? Entonces, los choques elásticos se producen cuando dos objetos chocan y rebotan entre sí sin ningún cambio en sus formas. Los choques de las bolas de billar o partículas atómicas son de colisiones elásticas y en estos se conserva tanto la energía como la cantidad de movimiento. Los choques inelásticos son cuando uno o dos objetos se chocan de forma durante la colisión, se chocan y se deforman durante la colisión. En estos choques la cantidad de movimiento se conserva, pero la energía cinética no se conserva, ya que parte de ella se transforma en otro tipo de energía en el proceso de deformación de los cuerpos. ¿Cómo son las expresiones matemáticas que expresan la conservación de la cantidad de movimiento para el sistema? Entonces, la cantidad de movimiento lineal es una magnitud vectorial que relaciona la masa y la velocidad de un cuerpo de la siguiente forma. P es igual a masa por velocidad. Vector de P es igual a masa por vector de velocidad, donde P es el movimiento lineal, su unidad de medida del sistema internacional es el kilogramo por metro sobre segundo. M es la masa del cuerpo, su unidad de medida es en kilogramo, y V es la velocidad del cuerpo, su unidad de medida es en metro sobre segundo. Ahora, el movimiento lineal o cantidad de movimiento en un sistema formado por n partículas es la suma de momentos lineales de cada una de ellas. Aquí tenemos un ejemplo, donde P es el momento lineal, y P1, P2 y P, entonces N son los movimientos lineales de cada partícula que la compone. ¿Cuál es el sistema de referencia más apropiado para el estudio de un sistema de colisión bidimensional? El sistema que debemos utilizar es la ecuación de Bernoulli, que dice que P1 más 1/2 de la densidad por la velocidad inicial al cuadrado
más la densidad por la gravedad por y inicial igual a P2 más un medio de la densidad por la velocidad final al cuadrado más la densidad por la gravedad por y final. Listo, muchísimas gracias.